El embajador Sixth se encontraba en la plataforma de observación de la estación diplomática de Caltharion, viendo llegar naves de toda la galaxia. Su piel azul se ondulaba con patrones nerviosos mientras contaba las embarcaciones. 73 especies diferentes habían respondido a la llamada de ayuda, pero ninguna de ellas. Ellos podrían salvar a su pueblo. Los devoradores se acercaban. Estos antiguos monstruos ya se habían comido 12 estrellas, sistemas en el borde de la galaxia. Lo consumieron todo, planetas, estrellas, incluso el espacio mismo. El consorcio Valen tuvo 3 meses antes de llegar a su mundo natal. «Están aquí», susurró. El capitán Horvath estaba a su lado. La voz del viejo soldado temblaba de miedo y algo más, respeto, tal vez, o terror. Sixth siguió su mirada para ver 3 pequeñas naves acercándose a la estación. Parecían simples, casi primitivos en comparación con las relucientes naves de otras especies. Cascos de metal gris sin ningún adorno. Decoraciones sin escudos de energía parpadeando a su alrededor. Simplemente feos naves que parecían listas para la guerra. «Humanos», dijo Jorvac, como si fuera una oración y una maldición mezcladas. Alrededor de la plataforma de observación, las conversaciones se detuvieron. Diplomáticos de docenas de mundos se giraron para observar la flota humana que se acercaba. Algunos se apartaron de las ventanas, otros se inclinaron hacia adelante con ojos hambrientos. Todos sabían las historias. Los humanos habían sido parte de la sociedad galáctica durante solo 50 años. En ese momento habían luchado en exactamente 7 guerras. Nunca habían perdido una sola batalla. Más importante aún, nunca habían tenido que luchar 2 veces contra el mismo enemigo. La noticia se extendió rápidamente por el espacio sobre lo que les sucedió a quienes lucharon contra la Tierra. Zeg Thether había leído los informes. El asedio de Próxima, donde los humanos convirtió una estación espacial en un arma y la arrojó contra una flota enemiga. Los Terranos Reversión, donde de alguna manera lograron que toda una armada enemiga se rindiera sin disparando un tiro. El día que Marte se movió cuando los humanos reubicaron todo su segundo planeta para bloquear una ruta de invasión. «¿Están?» le preguntó a Jorvac. Los 4 ojos del capitán parpadearon lentamente. «Durante la rebelión K estábamos perdiendo mucho. Pero 1000 guerreros K contra 500 humanos en mi unidad». Hizo una pausa y tocó una cicatriz en su cuerpo, su cuello. «Los humanos nos pidieron que nos fuéramos. Dijeron que no querían que viéramos lo que luego vino. Nos negamos. ¿Qué pasó? Ganaron. Pero después, ninguno de los soldados pudieron dormir tranquilamente durante meses. El Katisecha nunca volvió a rebelarse. Ni siquiera se habló de guerra. Algunos dicen que aún tienen miedo de abandonar su sistema natal». Un suave timbre anunció la llegada de la lanzadera diplomática humana. Sixtra se alisó la túnica formal y trató de controlar los patrones de su piel. Como embajadora principal del consorcio Valen, debía mostrarse segura. Aunque sentía el estómago helado, la delegación humana entró en la sala principal del consejo. Minutos después, 3 individuos con uniformes grises sencillos, sin armas visibles, sin guardaespaldas, sin tecnología sofisticada, parecían tan normales que la Zara de Seik casi se sentía decepcionado. La líder era una mujer de cabello corto y oscuro y tranquilos ojos marrones. Se movía como si fuera dueña de todo. Entró en la habitación. Detrás de ella caminaba un hombre con cicatrices en las manos y una mujer que sonreía como si supiera secretos sobre a todos los presentes. «Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terran», anunció la líder en voz baja, pero se transmitió con claridad a través de la enorme cámara. «Recibimos su solicitud de asistencia militar». Alto orador Vathan del Consejo Kilterrano se inclinó hacia adelante. Su enorme figura empequeñecía a la delegación humana, pero de alguna manera parecía más pequeños que ellos. «Almirante Chen, la situación es desesperada. Los devoradores han consumido 12 sistemas. Nuestras flotas combinadas no pueden detenerlos. Estamos al tanto de la situación», respondió Chen. «Hemos estado monitoreando al devorador, movimientos durante un tiempo. Esto provocó murmullos en la cámara. Los Kilianos tenían la mejor información.
red en la galaxia. ¿Cómo sabían los humanos de amenazas que no compartían? Sixthera encontró su coraje. Almirante, la gente se enfrenta a la extinción. Necesitamos tu ayuda, pero hemos escuchado historias sobre métodos humanos. ¿Qué precio pedirías por tu ayuda? La expresión de Chen no. Cambio, sin precio. No cobramos a las especies por su supervivencia, preguntó el general Rethak. El imperio morviano. Sencillo, dijo Chen. Luchamos como elegimos, cuando elegimos, cómo elegimos, sin interferencias, sin preguntas sobre nuestros métodos, sin intenta limitar nuestra respuesta. La cámara quedó en silencio. Varios embajadores miraron incómodo. Todos sabían que los métodos humanos eran efectivos, pero pocos sabían exactamente qué. Esos métodos eran... ¿Qué pasa si sus métodos entran en conflicto con la ley galáctica?, preguntó el orador Vithan Chen, sonriendo por primera vez. Tiempo desde que entró en la cámara. No era una sonrisa cálida. Orador, la ley galáctica se aplica a ciudadanos galácticos. Los devoradores no son ciudadanos, son una amenaza para toda la vida. Cuando nos enfrentemos a ellos, no estaremos operando bajo la ley galáctica. ¿Qué ley?, preguntó Sixth. Ley humana, específicamente el tercer protocolo. Jorvac palideció a su lado. Otros oficiales militares en la cámara se movieron nerviosos. Zegthra se dio cuenta de que mientras los diplomáticos podrían no conocer los protocolos militares humanos, pero los soldados claramente sí. ¿Protocolo?, preguntó. La sonrisa de Chen desapareció. Autorización de respuesta completa, sin límites, sin restricciones, sin piedad. El silencio se prolongó durante largos minutos. Finalmente Sixthera se puso de pie. Los patrones de su piel mostraban los colores formales de esperanza desesperada. Almirante Chen, el consorcio de violines acepta sus condiciones. Por favor, salvar a nuestra gente. Chen asintió una vez. Necesitaremos información detallada sobre capacidades de devorador y las posiciones de su flota. Mi equipo técnico... coordinarse con sus militares. Mientras la reunión formal se dividía en grupos más pequeños, Sixthera se acercó al capitán Jorvac. «Parece que has visto un fantasma». «Quizás sí», dijo en voz baja. «¿Sabes qué pasó la última vez que los humanos usaron el tercer protocolo?» «Cuéntamelo». Un sector entero quedó en silencio durante 3 meses. Cuando se reanudó la comunicación, la amenaza había desaparecido. También lo fueron 2 estrellas, sistemas, simplemente desaparecidos, espacio vacío donde solían estar los planetas. La miró a los ojos. Los humanos los habían reubicado en un lugar más seguro. La Thera de Seg sintió que los patrones de su piel cambiaban a confusión. Sistemas estelares reubicados, eso es lo que hacen, susurró Jorvac. No solo... luchan guerras, reescriben la realidad para hacer imposibles a sus enemigos, salvarán su gente, embajador, pero después de esto, la galaxia nunca volverá a ver a los humanos de la misma manera. Mientras observaba a los humanos, mientras delegaban el trabajo con silenciosa eficiencia, Sixth se preguntó si pedirles ayuda había sido la salvación o el comienzo de algo mucho más complejo que una simple guerra. 3 días después, Zegthera se encontró a bordo del Dreadnought humano. Un asterisco indomable flotaba en el espacio cerca del límite del territorio de Veilon. La nave no se parecía en nada a lo que esperaba, de la fuerza militar más temida de la galaxia. Los pasillos eran de metal liso con iluminación sencilla, sin decoraciones, sin arte, sin cuartos de lujo para visitantes importantes, solo espacios funcionales diseñados para un solo propósito. Su escolta, la capitana María Santos, notó su expresión confusa. Preguntó Santos. La mujer humana tenía cicatrices antiguas en todo el cuerpo. Esperaba algo más avanzado. Sus naves parecen casi primitivas comparadas con las naves kilteranas. Santos rió. Era un sonido áspero. Los barcos kilteranos son hermosos. Horas trabajo. Hay una diferencia. Pasaron junto a un grupo de soldados humanos que sostenían lo que parecía un cañón enorme. El arma tenía un diseño claramente alienígena, pero estaba modificada con tecnología humana. Partes de él parecían parpadear dentro y fuera del espacio normal. Preguntó Sixth. ¿Esos fueron prohibidos por el Tratado Galáctico hace 40 años? Sí, respondió Santos sin emoción.
Lo encontramos en un barco abandonado y le hicimos mejoras, pero el tratado no se aplica a nosotros cuando salvamos Galaxia. Santos se detuvo y la enfrentó directamente. Embajador, usted nos pidió ayuda porque los métodos normales no funcionan contra los devoradores. Los métodos normales incluyen reglas normales, continuaron. Recorrido por secciones de la nave que parecían existir en realidades diferentes. Una habitación contenía lo que parecía una pequeña estrella guardada en una caja de cristal. Otra contenía armas que dolían al mirarlas directamente. En la enfermería, Zixth, Thara vio a soldados humanos recibiendo modificaciones que deberían haber sido imposibles. Preguntó, mientras observaba a los médicos trabajar en un soldado cuyos huesos parecían estar volviéndose de metal. Mejora de combate. Santos explicó con naturalidad. Se ofreció como voluntario. El proceso le permite sobrevivir a cosas que matarían a humanos normales. Algunos de nuestros soldados ahora pueden luchar en el vacío del espacio. Otros pueden atravesar la materia sólida durante la batalla. ¡Qué horror! Santos pareció sorprendido. ¿En serio? Está eligiendo convertirse en algo más que humano para proteger a gente que nunca ha conocido. Me parece hermoso. Entraron al centro de mando del barco donde el almirante Chen se encontraba estudiando las pantallas holográficas del avión que se aproximaba. Fuerza devoradora. Las pantallas mostraban enormes figuras negras moviéndose entre las estrellas, devorando todo a su paso. El almirante Santos anunció que el embajador Sixth está aquí para la sesión informativa. Chen asintió sin darse la vuelta. Perfecto. Acabábamos de detectar a los exploradores avanzados. La pantalla principal cambió para mostrar una sección del espacio cerca de una estación minera de Valen. Extrañas ondas se movían por el vacío como lágrimas en la realidad misma. Mientras observaban cómo las ondas tocaban la estación, toda la instalación simplemente dejó de existir. No fue destruido ni explotado, simplemente desapareció. Percival Valens. «Trabajaste en esa estación», susurró Sixth. «Lo sé», dijo Chen en voz baja. «Nos aseguraremos de que sean los últimos que perdamos». Sonó una alarma. La computadora de la nave anunció «Hostiles». Sixth de Terra esperaba pánico, tripulantes corriendo, luces de emergencia. En cambio, la tripulación del puente humano se tranquilizó. Sus movimientos se volvieron más precisos. Alguien empezó a poner música suave por los altavoces del barco. ¿Es eso? ¿Música terrestre durante una batalla?, le preguntó a Santos. Siempre, respondió Santos. Nos recuerda por qué luchamos. Además, aterroriza a nuestros enemigos cuando interceptan nuestras comunicaciones. ¿Qué especie toca música pacífica mientras te destruye? La primera. Los exploradores devoradores aparecieron en la pantalla principal. Parecían sombras vivientes con demasiados ángulos que dolían percibir directamente. 3 de ellos se dirigieron hacia la flota humana a una velocidad imposible. «Todas las naves, aquí el almirante Chen». La voz del comandante humano resonó por el puente. Protocolo de combate. 7. Sin prisioneros, sin piedad, sin testigos. Thera de Sik observaba fascinada por la forma en que las naves humanas se extendían en una formación que nunca había visto antes. En lugar de la batalla estándar, líneas utilizadas por todos los ejércitos galácticos se movían como si estuvieran bailando o cazando. Los exploradores devoradores atacaron primero, disparando armas que borraron la materia de la existencia. Una ráfaga atravesó el espacio donde se había posicionado un destructor humano. La nave parpadeó y reapareció en otro lugar. Preguntó Zeke Thara. «Phase Drive», dijo Santos. Explicó, aprendimos a doblar el espacio-tiempo estudiando la tecnología del devorador. El contraataque humano fue rápido y preciso. En lugar de disparar armas de energía o misiles, lanzaron lo que parecían pequeñas esferas metálicas. Las esferas se movían hacia los exploradores devoradores y simplemente los tocó. Los antiguos enemigos de toda la vida gritaron. Zeke Thara sintió el sonido en sus huesos, en su mente, en su alma. Los devoradores comenzaron a disolverse de adentro hacia afuera. Sus cuerpos deformadores de la realidad se volvieron contra sí mismos. ¿Qué eran esos? ¿Esferas?, preguntó, luchando contra las náuseas. Generadores de paradojas recursivas.
dijo Santos alegremente. Los programamos con matemáticas imposibles. Cuando tocan algo que existe fuera de la física normal, lo obligan a seguir reglas que lo hacen destruir. En sí, eso no debería ser posible. No fue hasta que descubrimos cómo pensar como los devoradores. Resulta que si abandonas la cordura y la lógica, puedes crear armas que funcionen en seres que no siguen la cordura y la lógica. La batalla terminó tan rápido como había comenzado. 3 antiguos terrores que habían consumido civilizaciones enteras quedaron reducidas a escombros flotantes en menos de 5 minutos. La flota humana se reagrupó con eficiencia, pero la almirante Chen no parecía satisfecha. Estudiaba las nuevas lecturas en sus pantallas con el ceño fruncido. ¿Problema, almirante?, preguntó Santos. La fuerza principal es mayor de lo que esperábamos. Nuestra inteligencia sugería 50 devoradores, entidades. Estoy leyendo más de 300. Zix Thera sintió que su corazón se detenía. 300 devoradores podrían consumir media galaxia. ¿Qué hacemos? ¿Ves?, sonrió Chen. Era la misma expresión fría que había mostrado en la estación diplomática. Pedimos refuerzos. ¿No?, dijo Chen, tocando los controles de su consola. Dejemos de fingir esto. Es un pequeño problema. Aparecieron nuevas señales en las pantallas. Aparecían barcos por todo el sistema. No docenas, ni cientos. Miles de vasos humanos, materializado de la nada. Cada uno más grande y extraño que cualquier cosa que Sixt hubiera imaginado. Susurró. Han estado aquí todo el tiempo, Santos, explicó, escondido en el espacio plegado. Las 3 naves que viste en la reunión diplomática, esas eran solo nuestros embajadores. Esta es nuestra respuesta real a la amenaza del devorador. El almirante Chen activó el sistema de comunicación de toda la flota. A todos los buques, les habla el almirante Chen, ahora operando bajo la autorización del tercer protocolo. Repito, el tercer protocolo está activo. Eliminar todas las limitaciones, activar todos los sistemas inactivos, prepararse para la guerra total. A lo largo de la vasta humanidad, la flota y los barcos comenzaron a cambiar. Sus cascos se desplazaron y reconfiguraron. Nuevas armas emergieron de compartimentos ocultos. Algunas naves se separaron para revelar enormes construcciones que existía parcialmente fuera del espacio normal. Zix Thera se dio cuenta de que estaba presenciando algo que transformaría la galaxia para siempre. Los humanos no solo se unían a la lucha contra los devoradores, estaban revelando que se habían estado preparando para esta guerra desde que supieron de la existencia de los devoradores. ¿Cuánto tiempo han?, le preguntó al almirante Chen. Desde el día en que conocimos a nuestra primera especie alienígena, respondió Chen. Siempre supimos que algo como los devoradores eventualmente amenazaría la galaxia, así que nos preparamos para convertirnos en lo que necesitábamos, para detenerlos. La principal fuerza devoradora se acercaba rápidamente, cientos de monstruos devoradores de realidad que jamás habían conocido la derrota. Sixtra miró a la flota humana y se dio cuenta de que por primera vez en la historia galáctica, los devoradores estaban a punto de enfrentarse a algo más aterrador que ellos. La batalla de la nebulosa Kepler comenzó exactamente a las 1423 hora estándar galáctica. Zix Thera recordaría ese momento por el resto de su vida porque fue cuando aprendió lo que realmente eran los humanos. La fuerza principal del devorador emergió de la nebulosa como una pesadilla hecha realidad. 317 entidades que existían fuera de la física normal, cada una capaz de consumir sistemas estelares enteros, se movían en patrones que dolían de ver. La realidad se curvaba a su alrededor a medida que se acercaban. La flota humana. Zix Thera se encontraba en el puente de los tiempos, un asterisco indomable, observando las exhibiciones que mostraban lo imposible. Los devoradores eran más grandes que los planetas, sus formas cambiaban entre dimensiones que no debería existir. Seres antiguos que acabaron con innumerables civilizaciones a lo largo del tiempo cósmico. El almirante informó: Oficial táctico, la formación enemiga se está moviendo hacia el rango de ataque. Están cargando sus borradores de realidad. La almirante Chen permanecía tranquila en el centro del puente. A su alrededor, tripulantes humanos trabajaban con la misma eficiencia despreocupada que habían mostrado durante la batalla de exploración.
Alguien seguía jugando con la tierra blanda, música por los altavoces del barco. A todos los barcos, anunció Chen por el sistema de comunicación de la flota. Habla el almirante. Chen. Ejecutar protocolo Lázaro. Repetir. Ahora estamos ejecutando el protocolo. Lázaro. Sixt nunca había oído hablar del protocolo Lázaro. Por la repentina tensión en el puente, sospechaba que estaba a punto de presenciar algo sin precedentes. En toda la flota humana, las naves comenzaron a cambiar de formas que desafiaban la comprensión. El blindaje del casco se retrajo para revelar armas que parecían estar hechas de cristal tiempo. Aparecieron campos de energía que parecían fragmentos capturados de estrellas moribundas. Algunas naves abrieron grietas dimensionales y comenzaron a extraer construcciones masivas de lo que parecían ser paralelos, universos. Capitán Santos, Sixt Terra llamó a su escolta. ¿Cuál es el protocolo, Lázaro? Santos se apartó de su consola con una expresión que Setara no pudo leer. Miedo mezclado con orgullo y algo que podría haber sido tristeza. Es el nombre que le damos a las armas que juramos no usar jamás a menos que la galaxia se estaba acabando. Santos explicó. Tecnología que desarrollamos estudiando cosas que matamos y que no deberían haber existido. Métodos que aprendimos de enemigos contra los que probablemente no deberíamos haber luchado. La nave humana más grande, un enorme acorazado llamado Times Prometheus Unbound Asterisk, comenzó a transmitir en todas las frecuencias, pero en lugar de comandos militares, transmitía algo más, música, voces humanas cantando en armonía, una antigua canción de la tierra sobre la esperanza y la determinación. Los devoradores dudaron. Por primera vez en su existencia, a lo largo de millones de años, se encontraron con algo que los confundió. ¿Por qué cantaban estos pequeños seres mientras se enfrentaba a una muerte segura? Esa vacilación duró exactamente 2,3 segundos. Fue suficiente. Fuego, dijo el almirante Chen en voz baja. La flota humana abrió fuego, con armas que reescribieron las leyes de la física en áreas localizadas. La realidad se volvió fluida alrededor de devoradores a medida que los humanos implementaban tecnología que transformaba conceptos absolutos en herramientas de campo de batalla. Sixt observó a un humano. El crucero disparó lo que parecía un misil hecho de entropía comprimida al impactar a un devorador. La antigua entidad comenzó a envejecer miles de millones de años en segundos, experimentando la muerte térmica del universo en tiempo comprimido. Otros dispositivos lanzados desde naves que crearon pequeños universos con física hostil. Las realidades de bolsillo se expandieron alrededor de sus objetivos, atrapando a los devoradores en espacios donde sus poderes no funcionaban y la materia se comportaba según reglas que hicieron imposible su existencia. Esto es imposible, Sixt susurró, observando horrores cósmicos, que había existido desde que el universo era joven y estaba siendo destruido sistemáticamente por una especie de apenas 50 años en términos galácticos. No. El almirante Chen la corrigió. Esto es lo que pasa cuando una especie se niega a aceptar que algo es imposible. Nos hemos estado preparando para esta lucha desde que descubrimos que no estábamos solos en el universo. Un grupo de devoradores intentó retirarse a un espacio de dimensiones superiores. Las naves humanas lo siguieron inmediatamente, persiguiendo a las antiguas entidades a través de realidades que existían fuera de lo normal. Espacio-tiempo. La batalla continuó en múltiples dimensiones simultáneamente. En la pantalla principal, Sixt observó a un humano. La nave embistió deliberadamente a un devorador 10 veces más grande. En lugar de ser destruida, la nave atravesó su objetivo y emergió por el otro lado. El devorador colapsó sobre sí mismo. Sus habilidades de distorsión de la realidad se volvieron contra él por la tecnología humana que convirtió las paradojas en armas. Le preguntó al almirante Chen, «Nosotros hemos aprendido de cada especie que hemos encontrado», respondió Chen sin apartar la mirada de las exhibiciones tácticas. Matemáticas de Caltharion, ciencia dimensional de Thrakari, manipulación temporal de Morvian. Luego las combinamos en formas en las que nadie más estaba dispuesto a intentarlo.
Chen sonrió sombríamente, porque las cosas que aprendimos a la lucha requirió que nos convirtiéramos en algo que asusta a otras especies más que las amenazas originales. La marea de la batalla cambió a medida que más armas humanas entraron en funcionamiento. Los barcos comenzaron a disparar proyectiles que existió en múltiples flujos temporales simultáneamente, atacando objetivos en el pasado, presente y futuro a la vez. Otros desplegaron campos que obligaron a los devoradores a experimentar la causalidad a la inversa, haciendo desaz en su propia existencia. Pero el momento más aterrador llegó cuando el almirante Chen activó algo llamado Protocolo Prometo. Todas las naves despejen la zona de combate, anunció. El protocolo Prometeo está activo. Repite. Todas las naves se mueven a la posición mínima segura. Distancia. El enorme Dreadnought Times Prometheus Unbound. Times dejó de disparar armas convencionales. En cambio, comenzó a transmitir una señal que hizo que la realidad misma fuera inestable alrededor de los devoradores restantes. El espacio-tiempo comenzó a descomponerse en forma controlada, cascadas, creando zonas donde las leyes de la física se convirtieron en sugerencias en lugar de reglas. ¿Protocolo?, preguntó Sixt. La capitana Santos respondió sin apartar la mirada de su consola. Robamos fuego de seres que se consideraban dioses, luego convertimos ese fuego en un arma. Dentro de las zonas inestables, los devoradores comenzaron a experimentar la existencia de maneras que nunca antes habían experimentado. Algunos envejecieron hacia atrás hasta que dejaron de tener existió. Otros se dividieron en múltiples líneas temporales, quedando atrapados en bucles causales que los obligaron a destruirse. Repetidamente. Algunos simplemente olvidaron cómo mantener sus formas de distorsión de la realidad y colapsaron en la normalidad. Materia que ardía como estrellas ordinarias. La batalla duró 17 minutos. Cuando terminó, la amenaza más antigua que la galaxia había conocido quedó reducida a escombros brillantes, esparcidos por 12 años luz de espacio. Ni una sola nave humana había sido destruida. Pero cuando Sixt miró alrededor del puente, vio algo en la tripulación humana que no habían estado allí antes. Parecían cansados de una manera que no tenía nada que ver con el agotamiento físico. Espiritualmente agotados, como si usar sus armas les hubiera costado algo importante. Almirante, dijo en voz baja, tu victoria fue completa. ¿Por qué todos lucen tan tristes? El almirante Chen se giró para mirarla directamente. Para él, por primera vez desde que se conocieron, la expresión del comandante humano mostraba algo más que tranquila confianza. Parecía vieja y solitaria. Porque cada vez que usamos estas armas, cada vez que nos convertimos en lo que necesitamos para proteger la galaxia, nos alejamos un poco más de lo que solíamos ser. Chen explicado. Salvamos civilizaciones al convertirnos en algo que las civilizaciones deberían ser. Probablemente tengas miedo, pero nos salvaste. Sí, y ahora la galaxia sabe lo que somos, realmente capaces de. Mañana, las especies en todo el espacio conocido se preguntarán, se plantearon una pregunta que nunca antes habían tenido que considerar. ¿Qué pregunta? El almirante Chen observó a los humanos. Flota donde los barcos ya estaban reconfigurándose para regresar a su apariencia pacífica, ocultando sus armas imposibles y volviendo a parecer naves espaciales ordinarias. Se preguntarán si estar salvados por la humanidad es en realidad más seguro que enfrentar las amenazas de las que los salvamos. Mientras la flota humana se preparaba para regresar a Espacio Violin, Cethara se dio cuenta de que el almirante Chen tenía razón. La galaxia acababa de presenciar el nacimiento de un nuevo tipo de poder, algo que protegía y aterrorizaba a partes iguales. Los devoradores habían desaparecido, pero en su lugar, el universo ahora contenía algo que podría ser aún más peligroso, una especie que había demostrado que podía reescribir la realidad misma cuando estaba suficientemente motivada. Y esa especie llamada ellos mismos eran amigos de la humanidad. 2 semanas después de la batalla de la nebulosa Kepler, Sixt se encontraba en el Consejo reconstruido, cámara en Nueva Valara, la capital temporal de su pueblo.
La sala estaba llena de embajadores, pero las conversaciones eran diferentes ahora, más tranquilas, más cuidado. Todos temían decir algo inapropiado en presencia de humanos. El almirante Chen estaba sentado en la conferencia principal, mesa, con el mismo aspecto que tenía durante su primer encuentro. Tranquila, profesional, sin nada destacable. Pero ahora todos en la sala sabían lo que se escondía bajo esa apariencia ordinaria. El consorcio Valen tiene una deuda insalvable con la humanidad, anunció formalmente el alto consejero Thiele. Toda nuestra especie existe gracias a su intervención. No hay deuda alguna, respondió Chen simplemente. Nosotros hice lo que debía hacerse, pero seguro que hay alguna forma de recompensar. Tecnología, recursos, territorio. La expresión de Chen permaneció inalterada. No queremos que nos paguen por salvar vidas. Alrededor de la mesa, otros embajadores se movió incómodamente. El representante calariano, el presidente Voltan, se inclinó, avanzando con evidente preocupación. Almirante Chen, desde la batalla, nuestra inteligencia, las redes han estado muy activas. Otras especies están haciendo preguntas sobre los humanos, capacidades que no podemos responder. Preguntó Chen, ¿cuánto tiempo ha poseído la humanidad armas capaces de reescribir las leyes físicas? ¿Cuántas de esas armas tienes? ¿Qué tecnologías has mantenido ocultas? Voltan hizo una pausa. Algunas civilizaciones se preguntan si la humanidad representa una amenaza a largo plazo mayor que la que jamás representaron los devoradores. Zixt sintió que los patrones de su piel cambiaban a angustia. Ella esperaba gratitud de la galaxia. No miedo. Eso es ridículo. Los humanos nos salvaron a todos. Preguntó el embajador Cor del Imperio Draxiano. La voz de los diplomáticos reptilianos era fría. ¿O simplemente demostraron que podían destruirnos a cualquiera cuando quisieran? ¿Elegir? Esas armas que eliminaron a los devoradores funcionarían igual de bien contra nuestras flotas. Los humanos han formado parte de la sociedad galáctica durante 50 años. Zixt protestó. Nunca han mostrado agresividad hacia especies pacíficas, porque no lo necesitaban, respondió Cor. Ahora sabemos que siempre lo fueron, lo suficientemente poderosos como para conquistar toda la galaxia si quisieran. La pregunta es, ¿qué pasa cuando deciden que quieren algo de nosotros que no estamos dispuestos a dar? El almirante Chen había escuchado este intercambio sin expresión. Ahora se puso de pie lentamente y toda conversación en la sala se detuvo. La embajadora Corice tiene sus legítimas preocupaciones, dijo en voz baja. Quizás ayudaría si explicó la posición de la humanidad con mayor claridad. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa de la galaxia. Hace 50 años aparecieron marcadores rojos en todo el espacio conocido, marcando la ubicación de diversas amenazas y conflictos. Cuando la humanidad se unió por primera vez a la sociedad galáctica, realizamos un análisis exhaustivo de las amenazas a la vida civilizada. Identificamos 47 categorías diferentes de peligro existencial. Los devoradores fueron solo una de ellas. La pantalla se amplió para mostrar marcadores de amenazas específicos. Zixthera vio indicadores de cosas que ella nunca había oído hablar de ellas. Máquinas antiguas que dormían en sistemas muertos, entidades que existían entre dimensiones, razas que habían trascendido la realidad física y veían la vida normal como una infección que debía ser purificados. Nos dimos cuenta de que las capacidades militares actuales de la galaxia eran insuficientes para manejar cualquiera de estas amenazas individualmente, continuó Chen. Así que tomamos una decisión. Desarrollaríamos la capacidad de manejarlos a todos. A todos, susurró el orador Voltan, cada categoría de amenaza que pudimos identificar, además de preparativos de contingencia para tipos de amenazas que no podíamos imaginar. Aún así, la voz de Chen permaneció tranquila y, de hecho, las armas que visten los Kepler fueron diseñados específicamente para manipular la realidad de las entidades. Contamos con diferentes sistemas para otros tipos de problemas. Las escamas del embajador Corks palidecieron. ¿Cuántos sistemas de armas tienes? Chen respondió simplemente. Esa no es una respuesta, es la única respuesta que tengo, autorizados para dar.
Lo que puedo decirles es esto: la humanidad ha asumido la responsabilidad de ser la defensa final contra amenazas existenciales. No pedimos este papel, lo asumimos porque alguien tenía que hacerlo, y nosotros eran la única especie dispuesta a pagar el precio. Preguntó Sixterra. Chen la miró directamente. El precio de convertirse en algo que otras especies temen incluso cuando las salvamos. El precio de portar armas que podrían destruir civilizaciones y tener que vivir con ese conocimiento todos los días. El precio de estar solo porque la amistad con nosotros significa aceptar que tus amigos podrían borrarte de la existencia si alguna vez decidió que eras una amenaza. La sala quedó en silencio. Finalmente, el alto consejero Thiele habló. Almirante, ¿dice que la humanidad se considera la guardiana de la galaxia? No, respondió Chen. Consideramos nosotros mismos el sistema inmunológico de la galaxia. Existimos para eliminar amenazas que las civilizaciones normales no pueden manejar. Pero el sistema inmunológico, los sistemas a veces pueden atacar el tejido sano si funcionan mal. Preguntó Kor. Chen sonrió fríamente. Todavía no. Pero somos humanos. Cometemos errores, nos enojamos, formamos prejuicios y guardamos rencor. No somos guardianes perfectos porque los guardianes perfectos no existen, solo somos la mejor opción disponible. Sixterra sintió un escalofrío que le recorrió el sistema nervioso. ¿Qué pasa si la humanidad falla? ¿Quién protege a la galaxia de ti? Nosotros proteger la galaxia de nosotros, dijo Chen simplemente. Cada instalación militar humana tiene armas diseñadas para destruir instalaciones militares humanas. Cada nave humana lleva sistemas que puede eliminar otras naves humanas. Todo oficial humano está entrenado para reconocer señales de corrupción en el liderazgo humano y tomar medidas para detenerlo. Se espían a sí mismos, asumimos que eventualmente seremos corrompidos por el poder y hemos preparado para manejar esa corrupción cuando ocurre. Es el único enfoque responsable cuando se tiene la capacidad de esterilizar galaxias. El embajador Kor se reclinó en su silla. Esto es una locura. Nos pide que confiemos en usted para... Vigilen ustedes mismos. No les pido que confíen en nosotros. Chen respondió. La confianza es un lujo que no podemos permitirnos. Te digo que existimos. No nos vamos y seguiremos protegiendo la galaxia, lo quieran o no otras especies. Tú decides si quieres trabajar con nosotros o pasar el tiempo temiendo de nosotros. El alto consejero Thielex miró a su alrededor a sus compañeros. Embajadores, ¿qué recomiendan, almirante? Formar el Pacto Terrano, sugirió Chen, alianza formal de especies que eligen trabajar con la humanidad a pesar de nuestras capacidades, compartir información sobre posibles amenazas, coordinar respuestas a los peligros galácticos, ayúdanos a identificar problemas antes de que se conviertan en crisis, y si nos negamos, entonces ustedes se niegan. Seguiremos protegiéndolos cuando surjan amenazas existenciales porque esa es nuestra función, pero es más fácil para todos si trabajamos juntos en lugar de uno alrededor del otro. Sixterra se dio cuenta de que el almirante Chen estaba describiendo el nuevo realidad de la civilización galáctica. La humanidad se había convertido en algo más allá de las estructuras políticas normales. No pedían sumisión ni ofrecían conquista, simplemente exponiendo hechos sobre cómo funcionaba el universo ahora. Tengo una pregunta, dijo. Cuando aparezca la próxima amenaza existencial, ¿pedirá la humanidad permiso antes de actuar? No, respondió Chen. Inmediatamente. Notificaremos a los gobiernos pertinentes cuando sea posible, pero no lo haremos. Esperar el consenso. Las amenazas existenciales no se negocian. Incluso si otras especies no están de acuerdo con tu métodos, especialmente porque las decisiones populares rara vez son las correctas en situaciones de crisis. Portavoz Volthan suspiró profundamente. Almirante Chen está describiendo una galaxia donde la humanidad hace decisiones unilaterales sobre la supervivencia de todas las demás especies. Odorside, estoy describiendo una galaxia donde alguien tiene que tomar esas decisiones y nosotros somos los únicos capaces de hacerlas cumplir. Chen corregido.
¿Preferirías que abdiquemos esa responsabilidad y esperemos que alguien más pueda? ¿Cómo afrontar la próxima amenaza? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Todos en la sala sabían la respuesta. Sin intervención humana, los devoradores habrían consumido la mitad de Galaxia en un año. Otras amenazas se avecinaban, siempre lo eran. Una a una, los embajadores comenzaron a asentir, aceptando las condiciones de la humanidad. Sixth Era observó el rostro del almirante Chen, cuidadosamente mientras se firmaban los acuerdos formales. El comandante humano parecía cansado y triste, como si cada firma fuera un peso más sobre sus hombros. Después de la reunión, se acercó a Chen en privado. «Almirante, ¿se arrepiente de lo que se ha convertido la humanidad?» Chen consideró la pregunta durante mucho tiempo. «Lamento que... necesario, pero no me arrepiento de que fuéramos lo suficientemente fuertes para lograrlo. La galaxia necesitaba guardianes. Nos convertimos en lo que la galaxia necesitaba, aunque eso signifique ser temidos por las civilizaciones que protegemos. Eso... ¿La soledad duele?» «Todos los días», admitió Chen. «Pero la alternativa es dejarse llevar. Especies inocentes mueren porque fuimos demasiado orgullosos para convertirnos en monstruos. Eso dolería más». Chenativ Dan. Fin. Cita. Mientras el almirante Chen se alejaba, Zixtra comprendió el verdadero costo de alianza humana. No era solo protección. Era aceptar que los protectores eran algo más allá de la comprensión normal, cargando cargas que aplastarían a la mayoría de las especies. La galaxia era más segura que había existido. Pero la seguridad había llegado a costa de la inocencia. Todos ahora conocían ese poder supremo existía y tenía rostro humano. 6 meses después de la formación de los Terran Covenant, Sixth Era se encontraba en la plataforma de observación de la nueva estación de monitoreo del espacio profundo en el límite del espacio conocido. Espacio. La instalación fue un proyecto conjunto entre 12 especies diferentes, pero todos entendían quién lo controlaba realmente. Los humanos habían construido algo que podía vigilar todo el planeta, galaxia a la vez. Contacto anunciado por la doctora Sarah Kim, la científica humana, monitoreando los sensores del espacio profundo. Entidades desconocidas emergen del sector de espacio nulo 7 Alpha 9. Almirante Chen, ahora estacionado permanentemente en la instalación de monitoreo, se trasladó a la pantalla principal. «Muéstrame». La pantalla se llenó de imágenes que hicieron que la mente de Sixter tuviera dificultades para procesar lo que veía. El nuevo las entidades parecían ecuaciones matemáticas vivientes que habían adquirido conciencia y habían decidido odiar la existencia misma. Se desplazaban por el espacio resolviéndose a sí mismos, y cada cálculo los acercaba a la realidad normal. «Hermosas», susurró el Dr. Kim. «Son peligrosas», corrigió Chen. «Esas no son movimientos aleatorios. Están reduciendo sistemáticamente las constantes matemáticas que mantienen unido el espacio local. Si alcanzan sistemas habitados, harán imposible la física básica». Alrededor de la plataforma de observación, representantes de 20 especies diferentes observaban las exhibiciones con creciente alarma. No se trataba de entidades físicas como devoradores. Eran conceptos puros que existían solo como relaciones matemáticas. ¿Cómo podría alguien luchar? ¿Ecuaciones vivientes? El almirante llamó al capitán Santos desde la estación de comunicaciones. «Estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. Donde quiera que pasen estas entidades, las matemáticas dejan de funcionar correctamente. Los cálculos de ingeniería fallan. Los sistemas informáticos no pueden procesar cálculos aritméticos básicos. Algunos planetas informan que la gravedad se está volviendo inestable. El embajador Core, quien se había convertido en el enlace oficial, para las especies demasiado temerosas de trabajar directamente con humanos, dio un paso al frente. «¿Puede tú? ¿Las armas afectan a entidades hechas de pura matemática?» «Desconocido», admitió Chen. «Nunca nos habíamos encontrado con algo así. Por primera vez desde que Sixth la conoció la almirante». Chen parecía inseguro.
El comandante humano estudió las pantallas tácticas con evidente preocupación. ¿Cuáles son nuestras? Preguntó el alto consejero Thiles. Nos adaptamos, dijo Chen simplemente. Dr. Kim, iniciar el protocolo de contacto Omega. Necesitamos entender qué quieren. ¿Contacto?, preguntó Zixter Tether. Intentaremos hablar con ellos primero, explicó Chen. A veces las entidades más peligrosas simplemente intentan comunicarse. Los humanos transmitieron mensajes matemáticos hacia las entidades que se acercan, ecuaciones complejas que expresan conceptos de saludo, intención pacífica y deseo. Para el diálogo. La respuesta llegó en minutos. La pantalla principal se llenó de números y símbolos que dolían al mirarlos directamente. El Dr. Kim trabajó frenéticamente para traducir el lenguaje matemático. «Están respondiendo», anunció con entusiasmo. Exigió Chen. El Dr. Kim palideció. Creen que la realidad está rota, lleno de entidades biológicas y lógicas que no tienen sentido matemático. Quieren reducir toda la vida a pura información para que podamos existir correctamente. La plataforma de observación quedó en silencio. Todos entendieron la implicación. Estas entidades querían salvar la galaxia convirtiendo a todos los seres vivos en fórmulas matemáticas. Preguntó Chen. 18 horas. Capitán Santos, se informó. El almirante Chen activó el sistema general de comunicación. Todas las estaciones. Aquí el almirante Chen. Ejecute el protocolo de preparación. Imposible. Repito, nos enfrentamos a un tipo de amenaza que requiere un protocolo imposible. Zekthera nunca había oído ese término, pero los humanos a su alrededor de repente se concentraron más que nunca. «Los he visto», le preguntó al Dr. Kim. «Métodos que desarrollamos para luchar contra enemigos que no deberían poder existir», explicó Kim mientras trabajaba en su consola. «Cosas que existen como conceptos puros en lugar de entidades físicas. En toda la estación de monitoreo, sistemas comenzaron a activarse que Zixter Tether no podía comprender. Los humanos estaban preparando armas que solo existían como argumentos filosóficos, estrategias basadas en paradojas lógicas y tecnología que combatió ideas con otras ideas. «Este es nuestro peor escenario», anunció Chen a los embajadores reunidos. «Amenazas físicas. Incluso los deformadores de la realidad como los devoradores siguen algunos principios básicos. Reglas. Estas entidades son puro concepto, intentan rehacer la realidad, según su propia comprensión de cómo deberían funcionar las cosas», preguntó Core. Chen sonrió con tristeza. «Puede convertirse en algo que los detenga». La almirante activó su dispositivo de comunicación personal. «Comando Terra. Aquí el almirante Chen. Solicito el despliegue inmediato del cuerpo de filosofía. Código de autorización. Diablo Guardián Omega. Cuerpo de filosofía. Zixt repetido. Humanos que se ofrecieron voluntariamente para convertirse en paradojas vivientes». Chen explicó. «Existen como contradicciones conscientes que puede luchar contra entidades hechas de pura lógica. Es la misión más peligrosa en nuestro ejército porque requiere renunciar a la existencia coherente». Nuevas naves comenzaron a llegar a través de grietas dimensionales alrededor del sistema de monitoreo. Estación. Parecían pensamientos cristalizados más que naves espaciales normales. Cuando Zekthera intentó concentrarse en sus detalles, su mente se alejaba de ellos como si fueran demasiado complejos conceptualmente para percibirlos directamente. «Almirante», informó el Dr. Kim. «El cuerpo de filosofía solicita permiso para enfrentar a las entidades en un combate conceptual. Concedido, se eliminan todas las restricciones estándar de la realidad. Tienen plena autorización para convertirse en lo que necesiten». Lo que siguió fue una batalla diferente a todo lo que la galaxia había presenciado jamás. El cuerpo de filosofía humana se enfrentó a las entidades matemáticas en un combate que tuvo lugar en el reino de las ideas puras. Lucharon con una filosofía armada, usando paradojas lógicas como bombas y afirmaciones contradictorias como escudos. Zethara observó las pantallas que mostraban la batalla, pero las lecturas no tenían sentido. ¿Cómo se rastrea una lucha entre ecuaciones vivas y contradicciones conscientes? ¿Cómo se mide la victoria cuando ambas?
¿Los lados existen solo como conceptos? Las entidades matemáticas se están retirando, anunció el Dr. Kim después de lo que pareció nuestro. ¿Se retiran al espacio nulo?, preguntó Thux. Convencimos. Chen les respondió que la realidad es demasiado interesante para ser fijada. El cuerpo de filosofía argumentó que la existencia lógica es menos bella que la vida biológica caótica. Aceptaron dejarnos en paz y buscar algo más para mejorar. Embajador Quarks miró al almirante Chen con una mezcla de admiración y horror. Tienes soldados que pueden luchar vivos, matemáticas. Tenemos soldados que pueden convertirse en contradicciones vivientes cuando es necesario. Chen corrigió. Algunos de ellos no podrán volver a la normalidad después de esta misión. Sacrifican su capacidad de hacer razonamiento lógico, sentido para proteger un universo lleno de seres que solo existen porque no tienen sentido lógico. Zixtra se dio cuenta de que estaba presenciando la máxima demostración del compromiso humano con la protección de la galaxia. Tenían soldados, dispuestos a renunciar a su propia existencia racional para luchar contra amenazas que solo existían como conceptos puros. ¿Cuántos otros?, preguntó. Hemos identificado 17 categorías diferentes de entidades conceptuales que podría plantear riesgos existenciales, respondió Chen. Además de un número desconocido de tipos de amenazas que aún no hemos descubierto, y la humanidad está preparada para combatirlas todas. La humanidad está preparada para convertirse lo que sea necesario para luchar contra todos ellos, corrigió Chen. Incluso si eso significa que algunos de nosotros dejemos de ser reconociblemente humanos. Durante las siguientes semanas, mientras la galaxia se adaptaba a las noticias de la última amenaza y su resolución, Zixtra se encontró pensando en las palabras del almirante Chen. Los humanos no solo protegían la galaxia con tecnología superior o tácticas inteligentes, estaban dispuestos a transformarse en cualquier herramienta necesaria para preservar la vida. Pensó en los soldados humanos que se convierten en paradojas vivientes para luchar contra entidades matemáticas, sobre las armas que reescribieron la física, sobre las tecnologías que existían solo porque los humanos se negaban a aceptar que algunas cosas eran imposibles. Un mes después, recibió un mensaje urgente de la República Catherine, una especie que siempre se había mantenido neutral en la política galáctica. El embajador Zixtra, en su mensaje decía: «Nos hemos topado con algo que no podemos comprender ni combatir. Existe fuera del tiempo y está deshaciendo nuestra historia. Solicitamos la intervención humana». Asistencia. Zixtra reenvió el mensaje al almirante Chen y esperó. En cuestión de horas, recibió una respuesta que se estaba volviendo familiar en toda la galaxia. Asistencia aprobada. Desplegando un núcleo de defensa temporal, protocolos estándar. Luchamos como elegir cuando elegimos, cómo elegimos. Mientras observaba otra flota humana desaparecer en el espacio dimensional para luchar contra un enemigo que atacó a través del tiempo mismo. Zixtra comprendió la nueva realidad de civilización galáctica. La humanidad se había convertido en algo más allá de las categorías de especies normales. Eran la galaxia sistema inmunológico, su respuesta de emergencia, su respuesta final a las amenazas existenciales. Eran guardianes que llevaban la carga de convertirse en monstruos para que otras especies pudieran permanecer inocentes. Cada misión exitosa los hacía más necesarios y más aterradores. Cada victoria demostraba que podían manejar amenazas que nadie más podía enfrentar, al mismo tiempo que demostraban que poseían poderes que podían acabar con cualquier civilización. Ellos eligieron. La galaxia estaba más segura que nunca en la historia cósmica. Amenazas que deberían haber acabado con toda la vida estaban siendo derrotados sistemáticamente por una especie que se negaba a aceptar la derrota como una posibilidad. Pero esa seguridad tenía un precio que todo ser inteligente debía pagar. Aceptar que sus protectores eran algo que trascendía la comprensión normal de lo que significaba ser una especie. Sixt miró las estrellas y se preguntó qué nueva amenaza surgiría la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. También se preguntó qué nuevo aspecto de sí mismos tendrían que sacrificar los humanos para lograrlo.
Una cosa era cierto, sea lo que sea que surgiera de la oscuridad entre las estrellas, la humanidad encontraría una manera de detenerlo. Incluso si eso significaba convertirse en algo que hiciera que sus victorias anteriores parecieran suaves en comparación. Luchar junto a la humanidad era saber que estabas del lado ganador de cada conflicto que importaba. Era también para entender por qué el universo tembló al final ante ese conocimiento. Quizás eso fue lo más humano de todos, soportando el peso de ser a la vez salvación y terror y eligiendo llevar esa carga de todos modos porque alguien tenía que hacerlo y era lo suficientemente fuerte para ser ese alguien. La galaxia estaba a salvo. Los guardianes vigilaban y en algún lugar en la oscuridad entre dimensiones, nuevas amenazas. Descubrieron que este universo había desarrollado un sistema inmunológico que podía adaptarse a cualquier cosa, incluso a amenazas que